Suena el despertador, coloca a hervir el agua para el mate, quizás enciende la cafetera, dependiendo de lo que le guste, 4 cucharadas de café, 2 tazas de agua. Se arrodilla con la mirada fija hacia Jerusalén, como lo suele hacer desde hace más de 60 años. Incorruptible. El joven que cuando llegó a Babilonia propuso no contaminarse, ahora es todo un hombre. Hoy vamos a estar hablando acerca de un hombre que tiene una historia bastante interesante, y para conocer un poco su historia vamos a hacer un paneo, vamos a colocar un cassette, diríamos en Venezuela se me cayó la cédula, para escuchar un poco ese recorrido que viene haciendo el pueblo de Israel a lo largo de los años. En Éxodo capítulo 19:1, no lo tienen que buscar, dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El pueblo de Israel sale de Egipto en el Éxodo que ya todos conocemos y se establece durante 2 años en el Sinaí recibiendo instrucciones. Sube Moisés, recibe los 10 mandamientos, el pueblo abajo hace una fiesta totalmente desenfrenada, constituyen el becerro de oro. Dios le dice a Moisés, sabemos todos que Moisés baja, rompe las tablas, se molesta con el pueblo, Dios se molesta, Dios le dice a Moisés, los quiero destruir. Moisés dice, no, pará, no los destruyas. Luego se construye el tabernáculo durante todo este tiempo. El libro de Éxodo termina con el tabernáculo ya listo y comienza Levítico con las instrucciones y reglas para la vida. Y hay una parte interesante donde me quiero detener en Levítico, que son reglas para la obediencia y las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Comienza Levítico capítulo 26, hablando de las bendiciones de la obediencia. Y cuando tengan oportunidad, les invito a leerlo. En el versículo 11 dice, además haré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os aborrecerá. Y luego dice en el 33, a vosotros sin embargo los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. En el 44 dice, sin embargo a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré, tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. El Señor viene hablando en Levítico durante todo el capítulo 26 de los resultados de la desobediencia y de la obediencia. Y me llama la atención el versículo 12 y 13 de ese mismo capítulo que dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuereis esclavos de ellos. Rompí las barras de vuestro yugo y los hice andar erguidos. Era un ida y vuelta. El Señor los perdonaba, el pueblo se arrepentía, el pueblo volvía a pecar. El Señor les daba todo un panorama, todo un escenario de bendiciones, y simplemente el pueblo de Israel lo ignoraba todo esto. Así que llega toda esta situación con Daniel en este momento de la historia, donde él propone no contaminarse. En el capítulo 1, versículo 8, llega a Babilonia. Recordemos que el rey Nabucodonosor se lleva a Daniel en el 605 a.C., luego nuevamente toma Jerusalén en el 597 y finalmente en el año 586 destruye totalmente a Jerusalén. Así que estamos delante de esta situación, como un Daniel, dicen los comentaristas, entre 14 y 17 años, jovencito. Quizás entendiendo un poco lo que estaba pasando, pero todavía no tenía la capacidad para razonar y entender toda esta parte de la historia
y qué era lo que iba a pasar. Lo iba a entender a lo largo de los años. Y realmente lo más seguro es que ya en este momento del capítulo 6, cuando tenía 80 años, ya había entendido todo lo que estaba pasando y por qué estaban allí. Del versículo 1 al versículo 3 hay 3 cosas interesantes en el capítulo 6. Dice, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario. Reina Valera dice un espíritu superior. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Y las palabras que me llaman la atención de estos 3 versículos, sonará raro, pero no están en estos 3 versículos. Están en Daniel 1:8, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es por eso que en este momento de la historia lo consideraban con ese espíritu extraordinario, con ese espíritu superior. Es interesante cómo a lo largo de toda la palabra del Señor, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos insiste una y otra vez a que no nos amoldemos, Romanos 12:2, a este mundo. No nos acostumbremos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos cumplir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso está vigente hoy en día, en medio de la situación de este país, en medio de la situación de mi país y en medio de la situación del mundo. Estamos llamados a ser incorruptibles. Y una de las maneras para mantenernos incorruptibles en medio de esta sociedad es que podamos mantener nuestro espíritu incorruptible, como lo hizo Daniel en su momento. Que podamos tener presente las palabras de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y el ejercicio, o uno de los ejercicios para esta mañana, es preguntarnos si nuestros pensamientos durante la semana son acerca de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, o qué estamos pensando, o de qué manera estamos reaccionando cuando enfrentamos las situaciones diarias de la vida. Porque tu integridad y mi integridad no dependen del gobierno de turno. Nuestra integridad no depende del jefe que tengamos, si es corrupto o si no es corrupto. Nuestra integridad depende de que en la intimidad nos propongamos no contaminarnos. Y si bien en ese momento Daniel específicamente se refiere, y el mismo versículo así lo contempla, a la comida del rey, decidió no contaminarse con la comida del rey, pero también en el contexto decide no contaminarse espiritualmente con todo lo que estaba allí en Babilonia. Imagínate la capacidad y la entereza que tenía Daniel y lo centrado que estaba en el Señor, que tan joven se expuso a decir, no, yo no voy a comer eso. Era uno entre miles que vinieron de Jerusalén. Pudieron haberlo matado, haberlo dicho, ¿no quieres comer? Bueno, listo. No comas, no te vamos a dar ni legumbres, te morirás de hambre. Pero Daniel sabía que el Señor estaba con él. Así que para nosotros estar en medio de esta locura, de esta vorágine, de este mundo, y poder dar una palabra de firmeza, de integridad, y poder reflejar a Jesús en cada cosa que digamos o que hagamos, nosotros primeramente tenemos que tener una relación tan íntima con el Señor, de tal manera que sepamos que cuando nosotros vayamos allá afuera, Él nos va a respaldar. Porque no podemos pretender decir, no, yo no oro todos los días, yo no leo la Biblia, pero yo estoy seguro que cuando yo salga a la calle el Señor me va a respaldar.
Por ahí sí, por ahí gozamos de la misericordia del Señor. Pero no podemos estar pendientes solamente que es muy bien merecida, porque yo no sé qué haríamos sin su misericordia. No podemos solamente estar pendientes de que, bueno, yo vivo mi vida y ahí media, a veces oro, a veces leo la palabra, y el Señor, yo sé que Él me protege, sí. El Señor es fiel a su palabra, dice su palabra que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Pero qué interesante sería que podamos vivir a plenitud. No se imaginan los beneficios de vivir a plenitud una relación íntima con el Señor y salir fortalecidos allá afuera para poder enfrentarnos y mantenernos incorruptibles en medio de cualquier situación. La segunda cosa que nosotros debemos hacer es mantener nuestro testimonio incorruptible. Dicen los versículos 4 y 5. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Yo quiero que en este momento te imagines y te pongas a pensar, ¿qué pasaría si hubieses sido tú en lugar de Daniel? Si a ti, en lugar de Daniel, es que una cantidad de personas buscaran la manera de encontrarte algo en lo que ha sido corrupto, en lo que ha sido mentiroso, en lo que no ha sido íntegro, para acusarte. Lo encontrarían. Sería ideal que en esta mañana podamos pensar en eso. ¿Qué pasaría si en medio de cualquier situación, en medio de lo que vivimos a diario, alguien viniera a decirnos, viene la FIT o viene nuestro jefe, a ver, te voy a revisar todo lo que tú haces a lo largo de tu vida? ¿Encontrarían algo? ¿O dirían, no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él o en ella? Colosenses 3, 23, 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Daniel fue considerado de esa manera porque tenía su mirada fija en el Señor y sabía que a pesar de que estaba bajo el mando de los diferentes reyes que estuvieron de turno durante su estadía en Babilonia, él sabía que todo lo hacía como para el Señor. Y es un ejercicio bastante interesante, lo recomiendo porque me ha servido, que no importa si tienes un jefe mentiroso, corrupto, o sea lo que sea, y te dice, haz esto o haz aquello, y a ti no te gusta, siempre y cuando no vaya contrario a la palabra del Señor. Pero si Él te lo está mandando y estás en ese trabajo, entonces hazlo como para el Señor. Hazlo en obediencia al Señor y da testimonio a ese jefe de que tú tienes un testimonio incorruptible y que nada de lo que Él haga va a interrumpir tu gozo con el Señor, porque tu gozo no depende de lo que Él te diga o te haga. Simplemente nuestro gozo está por encima de cualquier situación diaria. Podemos entristecernos ante la pérdida de un familiar, podemos entristecernos cuando de repente no pasa algo que quisiéramos que pasara, pero no por ello vamos a decaer, vamos a dejarnos allí, a quedarnos en el piso tirados. Tenemos que seguir e insistir, porque el Señor va delante de nosotros, peleando cada batalla. Y después de un poco de tiempo, dice 1 Pedro 5,
Dios, el mismo Señor, nos restaurará y nos hará fuertes, firmes y estables. Así que, como le decía Pablo a los cristianos en Filipo, sean irreprensibles. Sería interesante que en este momento, allí donde estás, pudieras pensar, si quieres mantener tus ojos abiertos, si quieres cerrarlo, pero pudieras pensar allí, ¿qué pasaría si transmitiéramos una película en vivo en este momento? La película de cada uno de nosotros se transmite acá, de lo que hacemos cuando nadie nos ve. Imaginen, desde que comenzó este año, o desde mediados del año pasado hasta hoy, en los momentos cuando nadie los ha visto o nadie nos ha visto, imagínense que eso se grabó y lo vamos a pasar ahora. ¿Qué veríamos? Hay una canción muy interesante en la cual quiero que estemos meditando solamente en la estrofa, que ha ministrado mucho mi vida, sobre todo cuando la primera vez que la escuché. Dice: cuando nadie me ve en intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. ¿Qué haríamos o qué hacemos en la intimidad delante del Señor? No importa lo que haya pasado hasta el día de hoy, es momento de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y decirle: sí, Señor, no he sido la mejor persona o he estado haciendo esto, solamente el Señor lo sabe. Creo que es un buen momento para que se lo puedas decir allí en intimidad, pedirle perdón, levantarte, sacudirte el polvo y seguir adelante. Y el tercer punto es que podamos mantener nuestra vida incorruptible. Dice a partir del versículo 6: estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser revocado. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Y aquí viene la parte más interesante. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Qué hubieses hecho tú en ese momento? Te enteras de que hay un edicto de que no puedes adorar a ningún otro Dios, de que no sea el rey Darío, de que a pesar de que no era ninguno Dios, se creía Dios. ¿Qué hubieses hecho tú? Quizás hubiésemos pensado, bueno, pero el Señor sabe que yo vengo orando durante toda mi vida 3 veces al día, arrodillándome con la mirada fija hacia Jerusalén, y ya vamos a ver por qué lo hacía de esa manera. No pasa nada si durante un mes cierro la puerta, me quedo sentadito y oro en silencio. ¿Pasaba algo si lo hacía así?
lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Salmo 55, 17 dice: tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Daniel tenía presente la petición de Salomón en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, 36, 39, y he estado leyendo en la versión de las Américas, pero en esta ocasión este versículo lo quiero leer en la versión Dios habla hoy, y dice: y cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enfurezcas con ellos y los entregues al enemigo para que los haga cautivos y se los lleve a otro país, sea lejos o cerca. Si en el país a donde hayan sido desterrados se vuelven a ti y te suplican y reconocen que han pecado y hecho lo malo, si se vuelven a ti con todo su corazón y toda su alma en el país a donde los hayan llevado cautivos y oran en dirección de esta tierra que diste a sus antepasados y de la ciudad que escogiste y del templo que te he construido, escucha tú sus oraciones y súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas. Defiende su causa y perdónale a tu pueblo sus pecados contra ti. Atiende pues, Dios mío, y escucha las oraciones que se hagan en este lugar. Así que Daniel sabía que todo este tiempo de exilio era necesario. Iba a durar 70 años, según la profecía que ya Isaías venía diciendo, según la profecía que Jeremías confirmó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no estaba obedeciendo la ley del Señor. No estaba dando descanso a la tierra cada 7 años, no estaba dejando libre a sus esclavos cada 7 años. Entonces, ellos en su momento cuando estaban en Egipto se quejaban de la esclavitud y le pedían al Señor que los liberara. Y ahora cuando ellos eran libres, hacían lo mismo con sus esclavos, no dejaban descansar a la tierra. El Señor dice: es momento de que la tierra descanse. Y estos 70 años permitieron para que Jerusalén nuevamente pudiera ser reconstruida, no solamente a nivel de la naturaleza, sino en muchos otros aspectos, para que el pueblo en su momento, cuando regresara, pudiera nuevamente encontrar una tierra fértil y pudieran establecerse nuevamente allí. Así que Daniel tenía presente esto. Daniel tenía presente también lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Así que la idea es que en medio de cualquier situación, y ya todos conocemos lo que pasó luego, cuando encuentran a Daniel allí orando con la mirada fija hacia Jerusalén, 3 veces al día, es echado en el foso de los leones. ¿Y los leones qué hicieron? No le hicieron nada. El Señor cerró, dice la palabra, un ángel cerró la boca de los leones y Daniel fue sacado sin un rasguño. Lo interesante de todo esto, cada vez que podamos analizar la palabra del Señor, es que nos pongamos en los pies del personaje y digamos, bueno, no solamente si yo sigo orando 3 veces al día, arrodillado con mi mirada fija hacia Jerusalén, es que me van a dar un latigazo o me van a quitar la comida. No, me van a echar en un foso con leones. O sea, imagínense eso. En este momento ustedes le dicen: si tú te arrodillas delante de tu Dios, te echamos en un foso de leones. ¿Qué haríamos nosotros en ese momento? ¿Qué haríamos nosotros en medio de esta situación? Mantenernos incorruptibles, permanecer incorruptibles. ¿Es fácil? No, ¿verdad? Y en realidad la vida cristiana no es fácil. Pero día a día intentamos mantenernos firmes, intentamos mantenernos incorruptibles, porque tenemos presente y entendemos que no somos de este mundo y entendemos que lo que nos espera es muchísimo mayor de lo que hemos vivido acá y de que vamos camino a pasar la eternidad con nuestro Señor. Y en el momento en que usted llegue a dudar de todo esto, cierre la puerta de su cuarto y hable con el Señor. Yo estoy seguro que Él le mostrará nuevamente el camino, lo abrazará y le dirá: aquí estoy, dispuesto a abrazarte.
Yo particularmente no sé cómo está tu vida el día de hoy, pero el Señor sí lo sabe. El Señor te conoce, conoce tu corazón, conoce lo que haces y lo que piensas desde que te levantas hasta que te acuestas. Y la idea es que pensemos qué estamos haciendo durante cada día. Porque si vemos ahí el tiempo como un año o algunos meses, a veces cuesta un poco ver la magnitud del tiempo que perdemos sin estar delante de la presencia del Señor. Pero si lo viéramos por día, pudiéramos decir, bueno, nos levantamos 5, 6, 7, 8 de la mañana, trabajamos, llegamos a casa 8, 9, 10 de la noche, estamos un tiempo más, 11 de la noche nos acostamos aproximadamente, algunos más, algunos menos. Y pudiéramos anotar cada uno cuánto tiempo estamos pasando en el trabajo, cuánto tiempo estamos pasando para hacer el resto de las cosas y cuánto de ese tiempo, de las 24 horas del día, estamos pasando en intimidad con el Señor. No, Jimmy, pero es que si tú supieras lo que yo tengo que hacer, yo tengo que hacer muchas cosas en casa, tengo 2 trabajos, tengo hijos. El Señor no te dice eso al momento de cuidarte, al momento de guardarte. Si tú supieras la cantidad de personas a las que tengo que cuidar, el Señor te dice, aquí estoy yo, dispuesto para cuidarte y para guardarte. Cuando lo necesites, es una línea directa, siempre está en línea. Siempre está en línea el Señor. En cualquier momento tocamos el icono y le hacemos una llamada y Él nos contesta. Inclusive, me atrevería a decir que Él está dispuesto a mostrarse a nosotros cara a cara, como lo hizo en su momento. Pero tenemos que estar dispuestos y estar limpios para que el Señor pueda decirnos lo que nos quiere decir y pueda encomendarnos lo que tiene para nosotros. ¿Estamos dispuestos a asumir ese reto? Dios está dispuesto a ayudarte. Depende de ti proponer en tu corazón no contaminarte. Y no solo no contaminarte, sino impactar positivamente el entorno en donde te mueves. Yo quiero orar en este momento por la iglesia y que allí donde estás, no es necesario que te levantes, no es necesario que vengas acá, allí donde estás, tus ojos cerrados puedas pensar en qué cosas necesitas declararle al Señor, por qué cosas necesitas pedirle perdón al Señor. ¿Y qué necesita el Señor restaurar en tu vida? Y que podamos derramar nuestro corazón delante de Él y decirle, Señor, yo entiendo que hasta el día de hoy no he estado haciendo lo que tú me has pedido, o sí lo he estado haciendo y quiero seguirlo haciendo y quiero que me ayudes a cada día estar más cerca de tu presencia. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por la vida de nuestra congregación. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están en esta mañana acá, inclusive los que no han podido estar, los que están en campamento, los que están de vacaciones, los que ya no están, Señor, que están en otros países, Señor, o en otras iglesias, pero que han formado parte de nosotros, Señor. Te doy muchísimas gracias, Padre, por tu presencia en medio de nuestra congregación cada día, Señor. Porque hemos pasado diferentes situaciones, Señor, y tú nos has librado de todas y cada una, Padre amado. Individualmente, Padre amado, yo te pido que escuches a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que nos escuches y perdone nuestros pecados, Señor. Que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra vida, Señor, Padre amado. Perdona, Señor, eso en lo que te hemos estado fallando. Tú conoces cada una de nuestras faltas.
Tú conoces cada uno de nuestros errores, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre amado. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, depende únicamente de ti, Señor Padre amado. Gracias porque no se trata de mí, se trata de ti y de lo que puedas hacer a través de mí. Gracias por los dones y talentos que nos has dado. Perdónanos, Señor, si no hemos colocado a tu disposición estos dones y talentos para el servicio acá en tu congregación. Perdónanos, Señor, si hemos hablado algo que no corresponde o hemos pensado, Señor, algo que no corresponde en contra de alguno de nuestros familiares, en contra de algún vecino, Señor, o inclusive, Señor, en contra de alguna persona, Señor. Yo te pido, Padre, que tú purifiques nuestra boca, nuestra lengua, Señor, y nos enseñes a hablar y a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, Señor, Padre amado, en todo lo digno de honra. Y que cuando nos vean en la calle, Señor, podamos dar testimonio de ti y vean algo diferente en la vida de nosotros y sientan la necesidad, Señor, de ser como nosotros, así como nosotros intentamos ser como tú. Reconozco, Señor, individualmente que te he fallado en muchas ocasiones y que necesito de ti. Necesito mucho de ti para mantenerme firme en medio de este mundo, Señor, que va por el camino equivocado, Señor. Necesito de ti para poder estar firme en medio de situaciones laborales y de la vida diaria y en su momento decir, no, propongo no contaminarme, no me voy a arrodillar delante de ningún Nabucodonosor. Así que échenme al horno de fuego. Y aun si el Señor no me salvara, con todo seguiré alabando a mi Dios Todopoderoso, quien cuida de mí. Porque para mí el morir es ganancia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites tener momentos como estos para refrescar nuestro espíritu, Señor, para limpiar nuestra vida, para nuevamente, Señor, meter un cambio y avanzar, Señor, y nuevamente levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a partir de ahora, a apartar momentos de intimidad contigo cuando nadie nos ve. Borra, Señor, esa película que quizás, Señor, si la viéramos, no viéramos muchas cosas buenas, Señor. Y ayúdanos a partir de ahora a grabar, a construir una nueva película, Señor, en santidad, donde reconocemos que pecamos a diario, pero estamos justificados delante de tu presencia e intentamos vivir en integridad, intentamos mantenernos incorruptibles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero preguntar si hay alguna persona acá que es primera vez que asiste a una iglesia cristiana. Yo creo que no, por las caras somos todos de casa. Así que podamos en esta semana meditar en este pasaje día, mediodía y noche, día, tarde y noche, que podamos meditar en su palabra y que el Señor nos ayude no solamente a ser oidores, sino a ser hacedores de su palabra. Que el Señor nos ayude en esta semana a conducirnos como Él quiere que lo hagamos, a mantenernos incorruptibles, nuestro espíritu, nuestro testimonio y nuestra vida, que puedan ser incorruptibles en medio de cualquier situación, sin importar las circunstancias externas, porque nuestra actitud y nuestro comportamiento no depende del mundo, depende de lo que hayamos decidido y de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga.